Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez. Empezamos este viernes. El Tribunal Contencioso Electoral aceptó la denuncia contra el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, por infracción electoral grave en la campaña de las últimas presidenciales en apoyo al binomio correísta. El alcalde Muñoz deberá pagar una multa que asciende a $9.200 y presentar disculpas públicas a la ciudad. Este expediente será remitido a la Fiscalía General del Estado. El presidente de la Corte Provincial del Guayas renunció a su cargo a 3 días de haberse iniciado las investigaciones en el caso Purga, mientras que la institución fue declarada en emergencia. Por ello, presento mi renuncia al cargo de presidente. De esta forma, Hugo Manuel González Alarcón renunció al cargo de presidente de la Corte Provincial de Guayas, funciones que desempeñó por menos de 3 meses. Las razones giran en el marco de las investigaciones del caso Purga, en el cual la Fiscalía investiga al momento a 13 personas por el delito de delincuencia organizada. En este corto tiempo, no he beneficiado a políticos, delincuentes, narcotraficantes, mencionado en los casos Metástasis o Purga. Sin embargo, el nombre de González, según el relato del Ministerio Público, sí aparece en esta investigación, por lo que será vinculado en los próximos días. He resuelto eventualmente ejercer mi derecho a la defensa sin esta investidura. Esto mientras que más temprano y a propósito de la declaratoria de emergencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura visitó las instalaciones de la Corte Provincial del Guayas, con equipos técnicos de Quito como la subdirectora disciplinaria, para brindar soporte a la función judicial de la provincia, al mismo tiempo que se prepara el concurso para la designación de 14 magistrados. Nosotros no vamos a tomar las cosas a la ligera, somos firmes, hemos sido decididos y no le tenemos miedo a nadie. De igual forma, desde la dirección de la Corte se aseguró que se han tomado medidas administrativas en contra de los 7 jueces detenidos. De tal manera que también se dispuso a nivel administrativo que se retengan los valores de los salarios a efectos de determinar pues que termine el tema judicial. Ahora la titularidad de la presidencia de la Corte Provincial de Guayas queda en manos del mismo pleno de esta entidad. Aunque se adelantó por parte de Álvaro Román, presidente de la Judicatura, recaería sobre el juez Juan Francisco Morales, quien por antigüedad le tocaría asumir el cargo. La Fiscalía vinculará a 13 personas más en el caso Metástasis, entre ellos Ronnie Aliaga, Claudia Garzón y la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez. Estas últimas fueron llamadas a declarar junto al periodista Anderson Boscán, que quedó fuera de la investigación. La Fiscalía se encuentra tras las conexiones de una presunta red de delincuencia organizada, el caso Metástasis. En el marco de las investigaciones que efectúa el Ministerio Público aparecen nuevos personajes. Anderson Boscán, periodista del medio digital La Posta, cuyo nombre consta en conversaciones con el narcotraficante Leandro Norero, que fueron reveladas por la Fiscalía, fue llamado a comparecer y así reaccionaba. Metástasis fue un proceso de investigación que celebro, aplaudo y apoyo. Habrá plena colaboración con el sistema de justicia. También se solicitó la comparecencia de la excomisionada para la pacificación carcelaria, la colombiana Claudia Garzón, señalada por la prensa de su país por su extraña cercanía con alias Fito y alias el patrón Norero, a quienes visitó en prisión, tema que ha dicho Garzón era simplemente parte de su trabajo. No mantuve ningún tipo de relación fuera de lo humano y en el marco de la pacificación penitenciaria. Otra de las llamadas a declarar fue Yanina Villagómez, fiscal provincial del Guayas, quien según Fiscalía hizo caso omiso a otros 4 llamados a comparecer. No estoy detenida y no me ha traído desde Guayaquil la policía. Pero no solo se trata de acoger sus testimonios. La Fiscalía ha pedido a la Unidad de Análisis Financiero UAFE y al Servicio de Rentas Internas que remita en 72 horas un informe sobre sus transacciones bancarias, compra y venta de bienes, establecimiento de fideicomisos, acciones y demás. Solicitó también información sobre sus entradas y salidas del país. Lo mismo para otras 15 personas sobre las que el Ministerio Público ha puesto su lupa en este caso.
Señores, no he tramitado ningún caso de Norero, no he sustanciado, no he tramitado ningún expediente, ¿sí? En horas de la tarde, en sus redes sociales, la institución informó que ha pedido fecha y hora para vincular a la instrucción fiscal a Villagómez, Garzón y otras 11 personas. En la lista no consta el periodista Anderson Boscán, pero sí aparece el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aleaga, quien en las conversaciones reveladas en el caso Metástasis es mencionado por Javier Jordán y Leandro Norero como alias El Ruso. Al momento, Aleaga está fuera del país. Una exfuncionaria del Cuerpo de Ingenieros del Ejército canjeó un trabajo de remodelación de las oficinas de la Corte del Guayas por un fallo judicial. El caso Purga destapó una vergonzosa dinámica de compra-venta de resoluciones que se acordaban vía chat. En las conversaciones aparece nuevamente Mayra Salazar, pieza fundamental en los asuntos de la Corte de Justicia del Guayas y quien se encargaba de procesar los pedidos express de fallos a la carta. En un extenso diálogo entre Mayra y su contacto Andrés Militares, el personaje desde Quito le había pedido ayuda en torno a una acción de protección con medida cautelar interpuesta por el militar Freddy Játiva, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en contra de la empresa metropolitana de obras públicas. Andrés le dice: Mayrita, buenos días, deseo que tenga un lindo día. De ser posible y factible, por favor me indique si tenemos alguna noticia o avances. Hoy me corresponde informar a las autoridades del ejército sobre el tema. Mayra Salazar le responde: Hoy la presidenta le insistió al juez Valareso se apure revisando eso, porque estuvo de vacaciones. Una semana después, Mayra le reporta a Andrés: Hola Andrés, eso está en despacho de los otros jueces. He hablado con ellos y me han dicho que hoy tratan de sacarlo. Por favor, tengamos un poquito de paciencia. Pero en medio había una oferta para remodelar las oficinas de la Corte en Guayas. Entonces el contacto Andrés Militares le escribe a Mayra Salazar: Please, Mayrita, para sacar la cotización, costos y manos a la obra. Deseamos que quede muy bien esa sala. La oferta que se hace para la remodelación de la sala de la presidencia de la Corte de Justicia del Guayas, y más adelante incluso se evidencia un comprobante de depósito supuestamente para el pago del piso por $1,485. En la trama entra la procuradora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth Solano, involucrada en el caso Purga. Solano hace esa transferencia para la remodelación del piso del Salón de la Presidencia de la Corte del Guayas y a cambio 3 jueces que conocieron la apelación por parte del Cuerpo de Ingenieros y revocaron la sentencia impuesta en la primera instancia en la que se falló en contra de la institución. No obstante, la institución ha deslindado responsabilidad a través de un comunicado en el que aseguran que este hecho no tiene relación alguna con las actividades de carácter institucional. Las acciones que podrían haber sido ejecutadas en este caso son de su entera responsabilidad, sin el conocimiento y autorización de las autoridades de la institución. Que nadie está por encima de la ley, dice Jaime Nebot, tras la detención de Pablo Muentes, hombre de su confianza. El líder del Partido Social Cristiano reitera que no apoyarán el juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Todo ciudadano debe responder por sus actos. Reapareció en este video que difundió en sus redes sociales. El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, se refiere, sin mencionarlo, a la detención de quien se sabe era uno de sus hombres de confianza, Pablo Muentes, hoy procesado por el caso Purga. Corresponde a la Fiscalía probar sus acusaciones, a los acusados ejercer su derecho a la defensa y a los jueces sentenciar de conformidad con la ley. Y dice que no tiene ni ha tenido necesidad de influir en la justicia, rememorando las acciones tomadas contra algunos funcionarios cuando estaba al frente del municipio de Guayaquil. Ni siquiera se atrevieron a decirlo cuando, como alcalde de Guayaquil, pedí y logré que las autoridades competentes destituyeran a 17 fiscales que ponían en libertad a los delincuentes. Ni tampoco lo dijeron cuando llegué al extremo de castigar con mi propia mano a un juez que se había aliado con una mafia de pipones para atacar a Guayaquil. Sostiene que quienes vinculan al PSC con los hechos que hoy se conocen en el caso Purga lo intentan desprestigiar y reitera que en el juicio político a la fiscal general no votarán por su destitución. No votaremos por la destitución de la fiscal general. Esta es nuestra posición. Nosotros sí tenemos palabra. Al video le llamó La Verdad en 5 minutos. La calumnia
es el primer depredador de la... El presidente Daniel Noboa aseguró esta mañana que el crimen organizado intentó desestabilizar al gobierno luego de enterarse de la militarización carcelaria y que, al igual que la fiscal general, ha recibido múltiples amenazas en estos meses. Como con un intento de golpe de Estado, porque eso era lo que estaba planificado. Las 2 primeras semanas de enero se los iba a ejecutar. Antes de decretar el estado de excepción, el presidente de la República sostuvo este viernes que el crimen organizado intentó desestabilizar al gobierno los primeros días de enero, luego de haberse enterado de la militarización de los centros carcelarios. Yo personalmente, y eso se lo cuento como anécdota, pues he estado en un cruce de amenazas con líderes de grupos narcoterroristas que amenazan a mis hijos, amenazan a mis padres, amenazan a toda mi familia, pues. En un tono relajado sostuvo que han sido semanas complejas para los funcionarios públicos encargados de la seguridad, que constantemente están siendo amenazados de muerte, al igual que la fiscal general Diana Salazar. A veces conversamos, comparamos amenazas. Dice, bueno, ¿cómo te fue hoy? Uy, hoy dice que me iban a poner un coche bomba. Ay, chuta, qué pena. Y a ti, bueno, hoy vinieron unos militares, cruzaron la frontera por el norte y me querían matar. Ay, chuta, qué pena. La fiscal, en cambio, recalcó que estas amenazas no la detendrán y que continuará investigando los actos de corrupción. No nos confundamos. Atacamos a las economías criminales, no a los políticos. Indicó que ahora es momento de debilitar a las economías criminales una vez que se ha neutralizado a las organizaciones terroristas. El estado de excepción y toque de queda sectorizado durará hasta el próximo 8 de abril. Así lo dispuso el presidente de la República a través de decreto ejecutivo. 60 días de estado de excepción con toque de queda y contando. La noche de este jueves, el presidente Daniel Noboa extendió la medida por 30 días más. Se renueva por 30 días más la declaratoria de estado de excepción en todo el territorio nacional por grave conmoción interna y conflicto armado interno. En el decreto firmado por el presidente también se mantendrá vigente sin cambios el toque de queda sectorizado. En todo el territorio ecuatoriano para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica. La disposición incluye el control de todos los centros de privación de la libertad que son parte del Sistema Nacional de Rehabilitación Social sin excepción alguna. Y se recuerda que la actividad de los militares y policías se debe enmarcar en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y en el respeto a los derechos humanos de toda la población. En estos 2 meses de estado de excepción y toque de queda vigentes en todo el país, se han realizado más de 150.000 operativos, decomisado más de 200.000 municiones, 14 terroristas fueron abatidos y más de 12.000 personas resultaron detenidas, 280 de ellas por terrorismo. Esta ampliación de estado de excepción y toque de queda estará vigente hasta el próximo 8 de abril. Seguimos, amigos. Del expresidente de la República, Rafael Correa, y varios de sus exministros fueron convocados por la fiscal general para que rindan versión dentro del caso por peculado llamado Reconstrucción de Manabí. Las versiones se desarrollarán desde el próximo 18 de marzo. En total son 22 las personas que convocó la fiscal general Diana Salazar en el último impulso que consta en el proceso dentro del caso Reconstrucción de Manabí. Desde el próximo 18 de marzo, exfuncionarios de la Revolución Ciudadana deberán referirse al proceso. A las 15 horas de ese mismo día está convocado el ex canciller y mano derecha del correísmo Ricardo Patiño, quien está asilado en México tras ser procesado por un caso de instigación. Una hora más tarde, la exministra de Transporte, prófuga de la justicia por el caso Sobornos
2012-2016, María de Los Ángeles Duarte. El listado continúa el 19 de marzo con la versión vía telemática del exsecretario del Agua, también con cuentas pendientes con la justicia Walter Solís Valareso. A las 16 horas, el expresidente Rafael Correa. No quedó sino demostrado que utilizaron la tragedia humana para embolsicarse dineros del pueblo ecuatoriano. Para los siguientes 2 días, miércoles 20 y jueves 21 de marzo, están convocados 9 delegados que en ese entonces laboraban en los ministerios de Producción, de Industrias y Finanzas, así como de la Subsecretaría de Planificación. Mientras que el viernes 22 de marzo deberá rendir su versión el exsecretario de la Administración del Correísmo, Vinicio Alvarado Espinel, también sentenciado en el caso Sobornos. Junto a él están convocados el expresidente de la AME, Daniel Avecilla, el exalcalde de Manta, Jorge Zambrano, expresidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, María Soledad Barrera, y el exgerente de Banecuador, Ricardo Zurita. Los 90 días de instrucción fiscal otorgados dentro de este proceso concluyen el próximo 4 de abril. 13 personas fueron capturadas en las últimas horas por agentes de la UNACE, esto tras secuestrar a varios ciudadanos en Guayaquil y Durán. Por esta ciudadana de nacionalidad china secuestrada en el sur de Guayaquil el domingo 3 de marzo y liberada la noche de este jueves, el grupo delictivo pedía $200.000. En imágenes captadas por cámaras de seguridad del local donde trabaja la víctima, se evidencia momentos en los que a la fuerza entre 4 personas se la llevaron. La violencia con la que están atacando estas organizaciones dedicadas al secuestro preocupa a la Policía Nacional. A una de las víctimas, un hombre secuestrado mientras circulaba por la urbanización Sambo City, le mutilaron varios dedos de las manos y pies. Nosotros hemos podido identificar a uno de los líderes de estas bandas, que es alias Gato Celi. Esta persona en 2 meses ha tenido 3 detenciones y sin embargo sigue liderando las bandas que están dedicándose al secuestro y a la extorsión. En tanto, en el Cantón Durán, estos son instantes en que los agentes de la UNACE... Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama, señor? ¿Cómo se llama? José Galarza. Bienvenido a la libertad de la Policía Nacional El Salvador. Liberaron a 2 comerciantes. El grupo delictivo exigía a la familia $75.000 para no acabar con sus vidas. Dentro del operativo tenemos que lamentar la muerte de una ciudadana, que es la ciudadana que aparentemente lideraba esta banda delictiva. La policía se desplegó en distintos sectores de Guayaquil y Durán, atrapando a estas 7 personas. En este Día de la Mujer, nuestra inspiradora historia es la de la guayaquileña Emilia Vera, coordinadora de aeropuertos en Guayaquil. Y no solo eso, también da talleres de arte terapia. El turismo y la aviación son unas de las grandes pasiones de la guayaquileña Emilia Vera, de 43 años. Y casi la mitad de su vida lleva trabajando en el aeropuerto de Guayaquil y ha ido escalando hasta convertirse en coordinadora de aeropuertos en Guayaquil para Avianca. Desde la universidad, cuando tuve la oportunidad de estudiar turismo, descubrí que esta es la rama que más me gusta. Es así que mientras el avión está en tierra, es Emilia la encargada de velar por el cumplimiento de todas las operaciones. Este trabajo no es igual que otros trabajos administrativos. Nosotros acá tenemos la oportunidad de trabajar y recibir viajeros de todos lados, ¿ya? Y darles el mejor servicio, con mucha calidez. Emilia tiene una licenciatura en turismo y en administración de empresas y afirma que una de las cosas que más le gusta es la atención al cliente, hacer sentir cómodos a los pasajeros y a la tripulación. Ella también es artista y tiene un diplomado en arte terapia, conocimientos que la han impulsado a crear el proyecto Verami, en el que da clases de pintura a niños y adultos mayores. Puedo trabajar con alumnos de todas las edades los fines de semana para enseñarles a pintar y desconectarse un poco de
de su realidad, de su vida cotidiana y poder descubrir estas habilidades creativas que ellos tienen. También realizó un programa sobre neurolingüística y espera pronto terminar su maestría en inteligencia emocional. Todas estas responsabilidades no impiden que al llegar a casa, ella disfrute con su esposo e hijo. Mi hijo, mi familia me han apoyado siempre para yo poder seguir haciendo carrera aquí. Hoy es mucho más habitual ver a mujeres ocupar puestos de liderazgo en el sector de la aviación. Bueno, y en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, miles de mujeres marcharon por el centro histórico de Quito para exigir la reivindicación de sus derechos. Vámonos en directo con Lucía Clavijo, que está a esta hora en la Plaza de San Francisco. Lucía, buenas noches, cuéntanos detalles, por favor. Gracias, Milton. Amigos televidentes, buenas noches. En efecto, como pueden ver a mis espaldas, a esta hora miles de mujeres están en la Plaza de San Francisco, en el centro histórico de la capital, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en este 8 de marzo. La movilización estaba convocada para las 4:30 de la tarde y salió desde la Caja de El Seguro, con carteles, pañuelos e incluso algunas acompañadas de sus hijos pequeños. Recorrieron las principales calles del centro histórico y llegaron hasta aquí, a la Plaza de San Francisco, en donde con gran algarabía llegaron con música también e incluso encendieron antorchas. La reivindicación de los derechos es pues la principal consigna e incluso las mujeres denuncian que se ha hecho un recorte presupuestario para la erradicación de la violencia desde el actual gobierno. Escuchemos lo que dijeron. Creemos que falta presupuesto del Estado. En este año se redujo un 13% al mínimo presupuesto que existe para la aplicación de la ley para erradicar la violencia en contra de las mujeres y los cuerpos feminizados. Entonces, al presidente Daniel Noboa le invitamos a que, si es que cree ser democrático, pues mire la vida de las mujeres diversas. Primero, que sepamos cuáles son nuestros derechos. Segundo, que no se culpe a la víctima. Y tercero, que sigamos unidas y fortalecidas, y las leyes pues ya nada, o sea, no, ni siquiera quiero hacer un llamado a las leyes porque no funcionan. Las calles son el único camino que tenemos. Mientras tanto, desde la Policía Nacional se ha desplegado un gran contingente, todas mujeres, para garantizar precisamente la seguridad de quienes se movilizan y también de la ciudadanía. Escuchemos lo que dijo el subcomandante del distrito, Manuel Sáenz. Bueno, tenemos alrededor de 300 servidores policiales son servidoras policiales, las mismas que están prestando el contingente. Estamos en un ámbito preventivo para garantizar la libre expresión, pero sin embargo también controlar y supervisar que no se altere el orden público. Ya para finalizar, contarles que en lo que va de este año 2024, 35 mujeres han sido víctimas de femicidio, 4 de ellas menores de edad, y han muerto en manos de sus propios progenitores, según las investigaciones que hasta el momento se llevan a cabo. Además, en el año 2023, 321 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o miembros cercanos de su familia. Hasta el momento, contarles también que la Agencia Metropolitana de Control ha emitido 2 citaciones por vandalismo. Esto es lo que les podemos contar hasta esta hora de la noche. Nosotros estaremos pendientes también de cómo acabe esta movilización y les estaremos llevando más información en nuestras siguientes emisiones. Continúas tú, Milton, en estudios. Muy buenas noches. Lucy, gracias por informarnos. Buenas noches. Bueno, como sabemos, cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer para pedir lo que vemos: derechos e igualdad y justicia por los crímenes como los femicidios y violaciones. El lado malo es que cada año empeora esta situación. Solo en 2022 casi 90,000 mujeres y niñas perdieron la vida por violencia de género. Estefanía Vaca nos cuenta más. Así es, lastimosamente en 2022 se vivió la cifra anual de femicidios más alta de este siglo. Un informe de la ONU señala que 89,000 mujeres y niñas fueron asesinadas durante ese año. Esta cifra fue revelada a finales del 2023. El estudio informa que 48,000 de estos casos, es decir, casi la mitad de la cifra total, fueron cometidos por familiares o parejas, lo que destaca la falta de seguridad para mujeres y niñas en sus propios hogares. Esta cifra significa que cada día del año, 131 mujeres y niñas son asesinadas por alguien de su círculo familiar. La ONU también especificó los continentes que reportaron mayores casos. África fue el que más registró víctimas mortales, con 20,000 decesos.
Los datos de asesinatos en mujeres y niñas en los otros continentes no es específico, pero se habla de un aumento del 29% en Norteamérica en comparación con las cifras del 2021 y descensos en Europa del 21%, América Central del 10% y en América del Sur del 8%. Este alarmante número de femicidios es un recordatorio de que la humanidad se sigue enfrentando a graves desigualdades arraigadas a la violencia de género. Bueno, y a esta hora se lleva a cabo el concierto de la artista italiana Laura Pausini en el Coliseo General Rumiñahui en Quito, lugar hasta donde miles de fanáticos desde distintas partes del país se han dado cita. Para la seguridad de los asistentes hay un operativo importante de la policía y la Agencia Metropolitana de Tránsito. Ismenia Solórzano está ahí para contarnos. Hola, Ismenia. Hola, ¿qué tal, Milton? Amigos televidentes, así es, con bastante expectativa es como se vive este concierto aquí en el centro de la capital. Concierto que se lleva a cabo en el Coliseo General Rumiñahui desde hace pocas horas. Ya ha llegado al país Laura Pausini para deleitar, disfrutar a los ciudadanos precisamente de sus mejores éxitos, de sus mejores canciones. Las puertas del Coliseo se abrieron alrededor de las 5:30 de la tarde, pero aún así hasta esta hora de la noche continúan ingresando. Pero para que este concierto se lleve a cabo de la mejor manera, podemos comentarles que se ha desplegado un fuerte operativo policial. Y a esto cabe sumar también que desde la Agencia Metropolitana de Tránsito se ha desplegado también un operativo con alrededor de 150 uniformados. Ya lo podemos ver en imágenes cómo continúan dando movilidad a los vehículos que transitan por este lugar. Algo que podemos recomendar a los ciudadanos que se encuentran aquí en la capital sobre todo es que tomen en cuenta que hay varias avenidas que están algo colapsadas, entre ellas la 12 de octubre y la calle principal, así que tomen en cuenta estas precauciones. Podemos comentarles que Laura Pausini llega al país 6 años después y precisamente a cumplir sus 30 años de vida artística. Queremos hacerle la recomendación a los ciudadanos también que continúa vigente el toque de queda. Está previsto que el evento culmine ya a las 11 de la noche, así que para no tener inconvenientes con la fuerza pública, con los uniformados, tomen en cuenta que el toque de queda es a las 12 de la noche. Milton, sin mayores novedades, podemos decir, es como transcurre el concierto de la italiana Laura Pausini aquí en el centro de la capital. Ustedes tienen más información. Una buena noche. Igual para ti, Laura. Gracias, Laura. Ismenia, gracias por la información.